Hola, mi nombre es Yuri Díaz. Conmigo van a elaborar el día de hoy el chifón y el soufflé. Vamos a empezar primero con el chifón. Vamos a ver ahora los insumos del chifón. Para hacer el chifón tenemos la preparación que está dividida en dos partes. Una parte que va a ir con las claras y otra parte que va a ir con las yemas. Acuérdate que el chifón es un producto que tiene bastante captación de aire. Entonces yo necesito poder trabajar adecuadamente el batido de claras y el batido de yemas. Vamos a ver primero los ingredientes de la primera parte. Tenemos yemas. He separado de mi receta claras de yemas. Tengo primero acá las yemas. Junto con las yemas el azúcar. Después el aceite. El jugo de naranja, es un chifón de naranja. La esencia de naranja. La sal. El polvo de hornear. Y la harina. Profe, ¿por qué es necesario que separemos yemas de claras? Porque yo necesito hacer que el chifón tenga bastante captación de aire y que tenga bastante volumen y que sea muy esponjoso. Y eso lo voy a lograr separando mi batido de yemas y mi batido de claras. Vamos ahora a ver la segunda parte. Tengo claras limpias, sin nada de agua, sin nada de yemas. Cremor tártaro. Profe, ¿y para qué sirve el cremor tártaro? El cremor tártaro o el ácido tartárico va a hacer que las claras o las proteínas del huevo se estabilicen mucho mejor. Quiere decir que sean más consistentes, que tengan mayor tolerancia y que soporten mayor captación de aire. Voy a poder darle mayor trabajo. Y si no le pongo el cremor tártaro, profesor, ¿qué pasaría? Las claras no tenían tanta consistencia y tendría un batido muy liviano. Quiere decir que al momento de hacer el proceso de mezclado o al momento de trabajarlo rápidamente puedo perder volumen. Después tengo azúcar, azúcar blanca. Profesor, ¿y puede ser otro tipo de azúcar? No, idealmente para pastelería nosotros trabajamos con azúcar blanca. Estos son los insumos del chifón. Para poder trabajar el chifón, nosotros hemos dividido en dos partes. La primera parte que va a ser un batido de yemas y la segunda parte un batido de claras. ¿Por cuál empezaremos a batir primero? Por las yemas. Profesor, ¿y qué pasa si primero bato las claras? Idealmente, si yo bato primero las claras no me van a soportar mucho tiempo una vez batidas. Quiere decir, si yo bato ahora las claras y las dejo 10, 15 o 20 minutos hasta que termine la otra preparación, las claras van a perder volumen. Entonces, yo tengo que comenzar primero con las yemas. Vamos a empezar a hacer un proceso de blanqueamiento. ¿Qué quiere decir esto? Punto cinta, punto mayonesa. Vamos a poner yemas con azúcar en la batidora hasta que empiece a blanquear. ¿Cómo te das cuenta que ha blanqueado? Cambia de color, su nombre lo dice, cambia de color. ¿Por qué se llama punto mayonesa? Porque empieza a tener un color más blanco. Te vas a dar cuenta del proceso de batido con el movimiento envolvente, cómo poco a poco va a ir cambiando de color la preparación. Por el otro lado, vamos a ir juntando polvo de hornear con la harina. ¿Sí? Vamos a poner la sal con el azúcar y vamos a reservar el aceite, el jugo de naranja y la esencia. ¿Sí? Voy a poner a un lado mis yemas y mi azúcar. Voy a traer un recipiente, un colador y vamos a empezar a tamizar. Vamos a tamizar unas 2 o 3 veces. ¿Por qué se tamiza en su gran mayoría los productos de pastelería? Cuando tengo un elemento como el polvo de hornear, yo necesito hacer que este elemento leudante pueda distribuirse adecuadamente por toda la harina y por toda la preparación. Por eso es que es necesario que lo pueda tamizar. Y también hago que el almidón sea mucho más liviano. Quiere decir que, uno, evito la formación de grumos, dos, puedo hacer que la preparación sea, o el almidón de la harina sea más liviana y al momento de mezclarlo o ponerlo en este batido que tiene aire, no va a caer, o sea, no va a ser tan pesado, va a ser más fácil su mezclado.
Listo, yo tengo tamizado mis ingredientes secos. Ahora, vamos a colocar en la batidora las yemas con las claras. Las yemas con el azúcar. Las claras están guardadas, tenemos acá las yemas. Vamos a adicionarle el azúcar con la sal. Y vamos a empezar a batirlas hasta que empiece a blanquear. Vamos batiendo suavemente. Te vas a ir dando cuenta cómo poco a poco en el proceso de batido va a ir cambiando de color. Subimos la velocidad poquito a poquito. Listo. Las yemas son grasas, por ende no es que van a aumentar el volumen, aumentan un poco. Me voy a dar cuenta cómo va cambiando de color. Va teniendo un color mucho más blanco. Al punto se le conoce como punto cinta, punto letra, punto mayonesa. Miren, ven cómo va cambiando la consistencia. Miren cómo va cambiando de consistencia. Se pueden dar cuenta cómo ha cambiado completamente de color, de consistencia. Si levanto un poco, miren cómo está. Se llama punto letra porque se puede escribir, punto cinta porque mira cómo cae. ¿Sí? Vamos a darle un poquito más. Listo, ¿cómo me doy cuenta que está listo? Primera característica, cambia de color, aumenta un poco el volumen y cambia de consistencia. Tengo un color más blanco, ha aumentado un poco el volumen y tiene una consistencia como una mayonesa, ¿no? Miren cómo está. De esa manera o de esas tres formas me puedo dar cuenta que ya está en su punto adecuado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a adicionarle, ¿se puede hacer de manera manual? O lo puedes hacer con la batidora. Si va a ser en la batidora, simplemente es velocidad lenta. Le vamos a ir adicionando poco a poco el aceite. Si es de manera manual, se puede hacer con una espátula de goma. El aceite, la esencia y vamos a dejar que se vaya mezclando. Que se integre despacio. Listo. Una vez que el aceite se ha mezclado, vamos a adicionar de manera intercalada ingredientes secos, ingredientes líquidos. Harina con polvo de hornear, un poco. Y jugo de naranja. Acuérdate que solamente es mezcla. Quiere decir que no quiero que se bata demasiado. Si no, se va a ligar. O sea, el poco gluten que tiene la harina se va a formar. Tengo que solamente dar un proceso de mezclado. Mezclo, automáticamente apago. Repito la misma operación. Harina, ingredientes secos, jugo de naranja,
prendo la máquina y hago que mezcle. Al final voy a ayudarme con una espátula para poder mezclar todos los ingredientes que queden dispersos en el tazón. Se integra ingredientes secos, ingredientes líquidos, mezclamos. Mezclamos suavemente, solamente que se termine de mezclar adecuadamente toda la harina que hay ahí. Una vez que se ha mezclado un poco, no batimos demasiado, sacamos de la batidora, vamos a la mesa, una espátula y empezamos a mezclar de manera envolvente. ¿Por qué les decía que de las dos partes primero avanzamos con las yemas? Porque esto me puede soportar o puede aguantar buen tiempo afuera. Digamos, yo ahora voy a batir las claras. Mientras tanto, el batido de yemas puede esperar. No va a perder volumen, no va a caer ni va a colapsar. A diferencia de repente, si yo estuviera trabajando primero en las claras no me soportarían la espera para poder terminar de batir las yemas. Mezclo suavemente, que nada quede en el tazón, solamente es mezcla. Mira cómo queda, que no haya grumos ni nada. Sacamos un tazoncito. Vaciamos en un tazón. Toda la preparación. Listo. Vaciamos en un tazón toda la preparación. La vamos a lavar el tazoncito, la batidora, para empezar a batir las claras. Venimos dentro de un momento para batir las claras y hacer la segunda parte de la preparación. Ya tenemos las yemas listas, el batido de yemas está esperando, tenemos la batidora lista, tenemos claras, azúcar y cremor tártaro. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el cremor tártaro o el ácido tartárico con el azúcar, vamos a poner las claras en el tazón de la batidora, claras sin nada de yemas, completamente limpias, sin nada de agua. Y vamos a batir primero suavemente. Vamos a adicionar el azúcar poquito a poquito, poquito a poquito. Vamos a adicionar el azúcar poco a poco en forma de lluvia y vamos a ir subiendo poquito a poquito la velocidad, ¿sí? Listo. Velocidad media. ¿Sí? 5, 6. Profesor, ¿por qué no le subimos toda la velocidad? Ya, idealmente, las claras tienen la capacidad de captar aire. El ácido o el cremor tártaro va a ayudar a que pueda tener mayor retención de aire y que pueda ser más estable. Quiere decir que soporte mayor trabajo. O sea, que yo lo puedo, una vez que esté batido, lo puedo sacar, puedo mover y no va a perder volumen. Pero yo también necesito hacer que mi volumen o mi batido sea parejo. Quiere decir que necesito hacer que la acumulación o las burbujas de aire que se generen dentro del batido sean bien consistentes o sean parejas. ¿Qué pasa si yo le doy toda la velocidad? Va a tener mucha captación de aire. Yo necesito hacer que el batido sea lento. Profe, ¿y cómo te das cuenta que ya está listo? Primero, aumenta el volumen. 3 veces más. Segundo, cambia de color. Tercero, cambia de consistencia. Una vez que veamos estas 3 preparaciones, podemos decir que la preparación ya está lista.
Batimos suavemente. Mientras esto está batiéndose, yo voy a ir precalentando mi horno a 170. Voy a ir alistando mi molde de chifón y voy a ir precalentando el horno. ¿Por qué necesitamos precalentar el horno ya? Porque al ser un producto que tiene bastante captación de aire, no me va a soportar tanto tiempo afuera. Quiere decir que no es yo termino la preparación, ya está listo y voy a esperar que el horno caliente. No, el horno ya tiene que estar listo para que el producto ingrese. Miren cómo va cambiando de color, volumen, aumentamos un poco más la velocidad. Está en la velocidad 6, está bien. Hasta 8 podría ser, estamos ahí. Miren ahí, cómo va a cambiar el color. Ya cambió de color, tiene volumen, pero no es estable. Aún está líquido, ¿verdad? ¿Qué le falta? Más batido. ¿Cuándo va a estar listo? Cuando se empiece a formar picos estables, como si fuera un merengue. Es un punto merengue suave, pero bien estable. ¿Ven cómo va? Miren el batido. Subimos un poquito la velocidad. Es normal, el batido de claras demora. ¿Sí? Como les digo, yo puedo subir toda la velocidad, pero no voy a tener un batido estable. Va a ser muy poroso. Yo necesito tener un batido liviano, suave, bonito. Y para eso necesito una velocidad media. De este batido depende del volumen de mi chifón. Si no tengo un buen batido, profesor, ¿qué pasa si las claras no están bien batidas? El chifón no va a tener buen volumen, si no va a llegar al molde y no va a tener esa suavidad necesaria. Miren cómo poco a poco se van formando picos. Yo apago y se van formando picos suaves, ¿verdad? Miren. Son picos más suaves, pero le falta un poquito más de estabilidad. Que vaya batiendo, que siga batiendo.
¿Ven? Se va haciendo un batido más estable. Profe, a más batido es mejor. Claro, hay un punto de batido, lo vamos a ver ahora. A más batido se hace más estable, es verdad, pero tampoco puedo darle demasiado batido si no se va a hacer demasiado poroso. Vamos batiendo. A ver, miremos la estabilidad del batido. Miren cómo está. Yo saco y miren cómo queda estable y firme. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora acá. Lo vemos en pantalla. El batido, miren cómo está. Es un batido estable, firme. ¿Sí? No está poroso. Tiene que ser un batido suave, brilloso y estable. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Yo tengo un molde de chifón, listo. El molde de chifón tiene, ¿sí? Se desarma y tiene 3 ganchitos para poder voltear el producto. Profe, ¿por qué es necesario? Porque al tener mucha captación de aire, cuando yo desmoldo o cuando yo saque el chifón del horno, si yo no lo volteo y lo dejo tal y como está, va a caer. O sea, va a perder un poco de volumen. Para evitar eso, se deja volteado. Tengo el merengue, miren cómo está bien bonito. Está bien estable, no se cae, miren. Vamos a colocar un poquito del merengue a mi mezcla de yemas, un poco nada más. ¿Sí? Y vamos mezclando. ¿Por qué hacemos esto? Para poder soltar un poquito la preparación y sea más fácil el mezclado y la integración. Forma envolvente, la idea es que yo no pierda volumen. Listo, puedo perder un poquito de volumen ahora, al momento de mezclarlo, pero una vez que está listo, vaciamos ahora esta preparación al batido de claras. Sacamos todo. Y vamos mezclando rápidamente, ¿sí? Vamos a ir mezclando, voy a colocar esto debajo. Vamos a empezar a mezclar acá. De manera envolvente, 1, 2, 1, 2. Como si estuviera batiendo de nuevo, miren, como si estuviera captando aire. Ahí está, 1, 2, 1, 2. Desde abajo, los bordes hacia arriba, suavemente, limpiando todo el borde de la batidora, haciendo que se mezcle completamente. ¿Cuándo te das cuenta que está bien? Cuando tengo una crema consistente, firme y de un color uniforme. Profesor, ¿y qué pasa si no lo mezclo bien? Si no lo mezclas bien, va a haber trozos de clara dispersos, incluso cuando se hornean van a haber cápsulas de aire. Si no lo mezclas bien, ¿qué va a pasar? No vas a tener el volumen necesario, no va a llenar el molde. Profe, ¿qué pasa si simplemente o lo mezclo muy rápido, demasiado o sin mucho cuidado? Pierdes volumen. Lo ideal es que no pierdas volumen. Las claras tienen volumen, han captado aire y yo al momento de mezclarlo quiero evitar perder ese aire. Se va a perder, pero en mínima cantidad. Listo, miren cómo está la preparación. Una vez que se ha mezclado, molde de chifón. El molde no se engrasa ni nada por el estilo. Y vaciamos la preparación en el moldecito. Ajá. Hacemos toda la preparación en el molde. Listo.
¿Sí? Mezclamos. Ahí. Emparejamos. Golpeamos un poquito. Listo. ¿Sí? 3/4 partes del molde. Esto va a hinchar, va a llenar casi completamente el molde. Y automáticamente yo tengo el horno precaliente. Lo voy a poner de 35 a 40 minutos en el horno. Vamos a ponerle 40 minutos en el horno. Calentamos en 170, bajamos a 150 por 35 a 40 minutos. El horno está listo. Vamos a colocar el producto en el horno y nos vemos dentro de 35 a 40 minutos. Ya tenemos el chifón en el horno. Ahora vamos a trabajar el soufflé. Para el soufflé tenemos los siguientes insumos. Dentro de los productos que nosotros elaboramos, uno no de los más complejos, pero que tiene que tener bastante cuidado, es el batido de un soufflé. ¿Por qué? Dentro de mi preparación o de mis ingredientes, yo tengo huevos enteros. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a separar claras de yemas, como lo tengo acá. Claras y yemas separadas. Con las claras voy a poner el azúcar y el cremor tártaro, y con las yemas la maicena, en este orden. Como vimos en el chifón, primero voy a empezar a batir mis yemas. ¿Qué cosas lo que yo me puedo dar cuenta, o de repente lo que ustedes se han percatado? Que yo no tengo harina, yo solamente tengo maicena como almidón. Quiere decir que el soufflé es un producto mucho más liviano incluso que el chifón. Pero necesito tener bastante cuidado en el batido. ¿Y en qué batido? En mi batido de claras. Mi batido de claras tiene que ser mucho más estable, más brilloso y tener un batido suave. ¿Qué pasa si mi batido de claras es muy poroso, muy estable? Al momento de mezclar automáticamente voy a perder volumen y esto va a caer. Tengo que tener también cuidado en el horneado, lo vamos a ver ahora. Tengo que trabajarlo en baño María, con agua caliente. Todas esas cositas lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Tenemos los ingredientes: clara, azúcar y cremor tártaro para el batido de claras, y yemas y maicena para el batido de las yemas. Dentro de poco empezamos con la primera parte, que es el batido de yemas. Ya tengo las yemas listas con la maicena y mi batidora ya está conectada. Vamos a colocar yemas y maicena en la batidora. Vamos a empezar a batir suavemente y poquito a poco vamos a ir subiendo la velocidad. ¿Hasta qué punto, profesor? Las yemas tienen que llegar al punto cinta, punto mayonesa, punto letra. Tienen que blanquear. Que cambien de consistencia y de color. Están cambiando de color. Aumenta un poco el volumen, acuérdense de eso. Principalmente el cuidado que yo voy a tener en el soufflé es, uno, en mi horneado y después en mi batido. Mi batido de claras, mi mezclado y el proceso de horneado, que lo vamos a ver en un momento. Listo, se va observando cómo va cambiando de consistencia. Miren cómo están las yemas, ya cambió de color, de consistencia. ¿Sí? Las yemas ya están listas. Vamos a traerlas a la mesa. Un recipiente y vaciamos las yemitas batidas. Miren cómo cae a la preparación. Ahí está. Al recipiente.
Listo, tengo todas mis yemas listas. Ahora vamos a batir las claras. Dentro de un momento vamos a habilitar de nuevo la batidora para empezar con el batido de las claras. Ya tenemos las yemas. Siempre las yemas batidas, cuando las dejas al ambiente, cúbrelas con bolsa plástica o con un poligrasa para evitar que por el propio aire se empiece a formar una corteza. Yo lo tengo con un film. Y ahora tenemos acá las claras, el azúcar y el cremor tártaro. Profe, ¿y necesariamente tiene que ser cremor tártaro? ¿Puede ser solamente claras y azúcar? Claro, pero ¿qué cosa es lo que va a pasar? Al no tener el cremor tártaro como un estabilizador de batidos, lo que va a generar es que mi batido tenga volumen, sea estable, pero después pierde un poco de estabilidad. Quiere decir que al momento de mezclar o dar el trabajo de mezclado, del trabajo manual que nosotros damos a la mezcla, las claras pierden un poquito el volumen. Y eso va a hacer que el producto no tenga esa esponjosidad que yo quiero. Para ayudarme, yo utilizo el cremor tártaro como un estabilizador. Darle captación de aire y hacer que el merengue se mantenga estable para que me soporte el trabajo manual que voy a hacer. Vamos a colocar en la batidora las claras. Junto con el azúcar, el cremor tártaro. En forma de lluvia. Igual, bajo la misma lógica que el chifón. Vamos a batir suavemente hasta que las claras aumenten el volumen, cambien de color y tengan consistencia. Acá es importante mi batido, ¿por qué? Porque el batido tiene que ser estable. No tiene que ser muy poroso, no tiene que tener mucha captación de aire, tiene que ser estable. Profe, ¿qué sucede si me paso de batido? Si se pasa de batido, al momento de tener muchas burbujas de aire, cuando yo quiera mezclarlo con el batido de yemas, voy a perder volumen. Profe, ¿qué pasa si no tiene un buen batido? Si no tiene un buen batido, no me va a soportar el trabajo que yo voy a hacer en el proceso de mezclado. Por ende, necesito controlar mi proceso de batido y mi velocidad. Parte importante del volumen del producto o de ese tipo de productos que son muy esponjosos son los huevos. El principal elemento encargado de captar el aire en un batido, en un bizcochuelo, un pionón o un chifón y en el soufflé más aún son las proteínas del huevo, en este caso las claras, que son las encargadas de encapsular aire. Por eso mi batido tiene que ser controlado. Profe, pero no es mejor a toda la velocidad, de repente si le doy más velocidad es mucho mejor, más rápido. Claro, va a ser más rápido, pero ¿qué cosa es lo que va a pasar? Al tener mayor velocidad, se van a generar burbujas de aire más grandes y eso va a hacer que el batido no sea estable. Al tener una velocidad más lenta, mis burbujas de aire van a ser más pequeñas y eso me va a dar mejor estabilidad y me va a soportar el trabajo mecánico o el trabajo manual de mezclado que voy a hacer. Profe, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? Puede demorar 10, 15 minutos dependiendo de la velocidad de la batidora. Yo le estoy poniendo una velocidad 6 a 8. Previamente, mientras esto está batiendo, voy a ir calentando mi horno y voy a ir teniendo en la mano agua caliente para los moldes del soufflé. También les voy a explicar por qué. ¿Sí? El soufflé se hornea a baño María, pero como todo baño María, nosotros necesitamos tener agua previamente caliente. Profe, ¿qué sucede si simplemente lo tengo a temperatura normal y lo caliento en el horno? El horno no va a poder o mantener la temperatura adecuada para que tenga una buena cocción. Batimos y vamos viendo los cambios físicos en el batido. Miren cómo se va batiendo. Suavemente, despacio.
Listo, miren cómo va. Ven cómo se va haciendo. Va cambiando de color. ¿Cómo me doy cuenta que el batido está estable? Cambia de color. Se hace más brilloso. Se empieza a generar como pequeños puntitos estables. Mira cómo está. Con un merengue batido. Horno caliente, precalentado. Unos 20 o 30 minutos antes de empezar a batir las claras. Acuérdate que una vez que yo empiece ya o que las claras estén batidas y empiece a mezclar, la preparación no me soporta mucho tiempo a temperatura ambiente. Quiere decir que rápidamente tengo que ponerla en el horno. ¿Por qué? Porque poco a poco va a ir perdiendo un poco de volumen o un poco de aire. Miren, ajá, el batido está bien bonito, está estable. Se van formando piquitos, ¿ves? ¿Cómo se van formando piquitos? Poquito a poquito. Sí, ya va a estar listo. Falta poquito nada más. Voy alistando el agua. Agua caliente para mi soufflé. Listo, yo estoy calentando agüita. Ustedes también para el soufflé siempre tengan agüita caliente para poder ponerlo a baño María. Después les voy a enseñar el molde, cómo lo he engrasado y cómo va a ser el proceso de horneado. Miren cómo se hacen picos más estables, más firmes. Esta parte es muy importante en el chifón y en el soufflé, porque si el batido de claras no está estable, no voy a tener el volumen que yo necesito ni la esponjosidad del producto. Incluso puede caer, colapsar, perder volumen, no tener esa reacción en el horno que yo quiero. Acuérdate que el único almidón o ingrediente seco que tiene es la maicena. Miren cómo se va estabilizando. Apagamos, mira cómo está. Aún le falta un poquito más de batido, ¿te das cuenta? Está estable, pero un poquito más de batido, que esté un poquito más estable. Un batido suave. Que no se vuelva poroso. Muy parecido del chifón, pero un poquito más estable, un poquito más brilloso. Todo el proceso de mezcla lo vamos a hacer en la batidora y después lo vamos a terminar de mezclar de manera manual. Previamente yo tengo los moldes ya listos, les voy a explicar cómo los he engrasado, para qué, por qué y cómo lo vamos a hornear. Vamos batiendo. Poco a poco subimos. Miren cómo está. Está bien bonito el batido, es un batido bien suave. Tiene que estar bien estable, bien batido y bien estable.
Ah, listo. Bajo un poquito la velocidad, un poquito, que se vaya batiendo, que se estable. Acuérdate que no es, ya, lo bato toda la velocidad y ya está, no. Mi batido tiene que ser suave. Miren cómo va. A ver, paramos, vamos a verificar. ¿Cómo vemos el batido? Miren cómo está, sí. Pero le vamos a dar un poquito más de estabilidad, le falta un poquito nada más. Ya está quedando estable, le vamos a dar solamente un poco más de batido, un poco nada más. Acuérdate que a más batido se empieza a generar como pequeños grumos. Y eso va a hacer que yo pierda aire y que sea más difícil el mezclado. Mezclamos suavemente. Listo, acá ya tengo un batido estable. Si lo sigo batiendo un poquito más, voy a tener un batido muy poroso. Miren cómo está. Es un merengue suave. Vamos a la mesa. Es un merengue suave, ¿sí? Estable. Miren cómo queda, no cae. Voy a vaciar mi preparación de yemas a mi batido. Suavemente. Y voy a empezar a mezclar de manera envolvente, haciendo que se integre y que no pierda el volumen que ya pude haber adquirido. ¿Qué pasa si no mezclo bien? Voy a perder el volumen. Despacio, miren, suavemente. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Suavemente, suavemente. Que todo quede de un solo color. Ahí está, de abajo hacia arriba. Listo. Ya. Tengo mi mezcla y mi preparación lista. Mira cómo está. Ya tengo todo bien mezclado, se ha incorporado muy bien. No hay nada de clara que ha quedado por ahí expuesta. Está listo. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a pesar y voy a dividir en 3 partes iguales. Primero pesamos todo. Voy a vaciar todo lo que tiene mi bol, mi recipiente. Cientos. $700. Listo. Tengo casi 700 de batido. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer con eso? Lo voy a separar. Tengo 700 de batido. Lo voy a separar en 3 moldes
previamente engrasados con papel manteca en la base y encima también. ¿Sí? Moldes engrasados. Vamos a colocarlo en el molde y vamos a empezar a pesar. Serían más o menos 200 para cada moldecito. 200 y un poquito más. Ya está. ¿Sí? Después con mucho cuidado voy a esparcir. Ya está. Otro molde más. Un poquito acá, un poquito acá y un poquito ahí, ahí está, listo. Ahora, con mucho cuidado, voy a empezar a emparejar. Saco la balanza a un lado, tengo los 3 moldecitos listos y engrasados. Con bastante cuidado voy a empezar a emparejar. Con una espátula, con una raspa o con una espátula de codo vas a ir emparejando los moldes. Acuérdate que no te soporta mucho tiempo el ambiente, quiere decir que esto ya tiene que estar, el horno tiene que estar caliente, 170, 160 grados y tu agua ya tiene que estar lista. Voy a traer una espatulita. Y vamos a empezar a emparejar. Despacio, bonito, emparejamos con bastante cuidado. Acuérdate que lo que yo tengo acá es aire, es captación de aire. Quiere decir que yo no puedo darle mucho movimiento, un movimiento tan brusco, no puedo quedarme mucho tiempo esperando que el batido esté listo. O el horno no puede estar frío. ¿Qué pasa si mi horno está frío? Si mi horno está frío, automáticamente hasta que caliente no voy a tener el volumen que quiero, se va a perder. Listo. Igual con el siguiente. Emparejamos igual. Suavemente, despacio. El batido está bien bonito. Miren, está bien estable. Un batido de soufflé tiene que ser estable, no poroso. Profe, si estuviera poroso, ¿qué sucede? Si estuviera poroso quiere decir que tiene mucho batido de claras. Profe, si la preparación no estuviera estable y estuviera líquida, ¿qué hubiera pasado? Quiere decir que he tenido o un mal batido, no ha estado estable mi batido y he tenido un mal mezclado. Listo. Ya tengo mis 3 moldes listos. Voy a traer el agua caliente y volvemos en un momento para el proceso del horneado. Ya tenemos el soufflé listo y tengo bandejitas. ¿Qué es lo que voy a hacer? En las bandejas voy a colocar agua caliente, ¿sí? Y sobre eso voy a colocar el soufflé. Previamente mi horno está caliente y lo voy a poner a hornear en 160 a 170
por aproximadamente 30-35 minutos con agua caliente. Se hornea a baño María, ¿sí? Nos vemos dentro de 35 minutos para la parte final. Tenemos la crema vegetal, la leche fresca y el azúcar. Vamos a llevarla a la batidora para hacer la crema chantilly. Crema vegetal, azúcar, lo llevamos a la batidora. La leche fresca fría va a ir casi al intermedio, una vez que ha empezado a agarrar punto. Batimos suavemente y esperemos que poco a poco el punto esté listo. Una vez que ha empezado a agarrar ya un punto estable, le adicionamos la leche fría para poder controlar la temperatura. Siempre la crema tiene que estar fría para que podamos tener un chantilly estable y me dé el tiempo necesario para poder decorar. Digamos, si yo quiero batir bastante cantidad, 3, 4 o 5 litros de crema, de preferencia la crema tiene que estar a 3 o 5 grados para que pueda mantener la temperatura. Por eso es que la leche fría se adiciona casi al final, porque en este proceso de batido va a haber calentamiento de crema y aumento de temperatura. Para poder compensar ese aumento de temperatura le voy a adicionar la leche fría. Con eso voy a ayudar a que la temperatura se regule. Batimos suavemente. Poquito a poco voy agarrando puntos, la crema está bien fría. Miren, ya empieza a tener consistencia. Una vez que veo que ya está tomando consistencia o un poquito de punto, empiezo a adicionarle la leche fría. Bajo la velocidad y le voy adicionando la leche. Y sigo batiendo. Aumento la velocidad. Y empiezo a batir. Listo, observen cómo está la crema. La crema está mucho más estable. Miren, picos consistentes, ¿sí? Listo, empezamos la decoración. Tenemos la crema vegetal y el durazno picado que le vamos a poner de relleno. Vamos a empezar con la decoración. Una boquilla acero. Llenamos la manguita. Y empezamos a decorar. Los bordes primero. Primero decoramos los bordecitos. Una vez que hemos decorado los bordes, la parte del centro con crema, con una espátula. No mucho relleno, acuérdate que es un bizcocho bien liviano, quiere decir que no va a soportar mucha carga pesada de relleno. Aún dice, nada, le voy a meter un trozo de durazno enterito, no. De preferencia le ponemos el durazno picado bien finito y poco, no mucho. Los bordecitos acá. Durazno
poco en el centro. Listo. Una vez que hemos puesto el duraznito, tapamos con un poquito más de crema, un poco nada más. Listo. Y colocamos encima el otro bizcocho. El otro soufflé. Encima. De la misma manera armamos el siguiente. Bordes. Vamos decorando. Igual, crema en el medio. Un poquito más y listo. Durazno picadito, no mucho. No mucho durazno. Listo. La parte última, la parte final del bizcocho. Listo. Y sobre esto empezamos a decorar. Crema vegetal encima, espátula de decoración y empezamos. Bañamos con bastante cuidado, poquita crema primero, bañamos. Nivelamos primero con la cremita. Nivelamos, ajá. Nivelamos con la crema chantilly. Nivelamos acá. Vamos a llenar una manga con boquilla estrella. Listo. Y todo lo que queda para decoración. Para poder emparejar y nivelar el bizcocho. ¿Listo? Empezamos a bañar. Listo. Sobre esta base vamos a colocar jalea. Tengo jalea
de durazno, manga descartable y vamos a adicionar. Un pequeño huequito. He soltado la jalea un poquito. Y ya está. Y empezamos a bañar. Bañamos todo alrededor con la jalea de durazno. Tenemos un poquito más acá. Toda la jalea. Vamos. Listo. Con la ayuda de la espátula emparejamos un poquito. Un poco nada más, un poquito nada más. Emparejamos, esparcimos, esparcimos. Listo. Con la manga que tengo acá voy a hacer el rosetones. 1, 2, 3. Vamos haciendo los rosetones ahí. Vamos a poner la última parte de la decoración. Tengo foch suelto, manga descartable y vamos a empezar a decorar. Ya está. Vamos a empezar a empezamos a decorar. ¿Sí? Con el foch, la jalea, llevamos todo esto para acá. Esto también. ¿Qué tenemos para poder decorar? Tenemos cerezas, durazno, kiwi. Tenemos el kiwi, brillo, un poquito de brillo, un puntito de chantilly, acá y acá también, ahí, aquí y aquí. Vamos a colocarlo el kiwi,
el durazno en el medio y el matasquino. Uno en el centro. Y tenemos nuestro soufflé decorado. ¿Sí? Dentro de un momento vamos a hacer la presentación final para poder ver el chifón también desmoldado. Tenemos el chifón ya listo. Lo vamos a desmoldar con bastante cuidado. Vamos a sacarle la parte de la base. Para que puedan ver. Es normal, el molde de chifón no se engrasa, queda siempre pegado a la superficie. No tiene que engrasarse. Si lo engrasas, al momento de desmoldando todo va a caer y va a colapsar. Tenemos el chifón listo. Vamos a cortar un pedazo para que ustedes puedan verlo y puedan ver la parte interna. Cortamos un pedacito. Y pueden ver internamente, miren cómo está de esponjoso. Es un producto con bastante carga de humedad, bien esponjoso. ¿Cómo consigo esto? Por el batido de claras, al igual que el soufflé. Ahora, dentro de un momento, vamos a presentar los productos que hemos elaborado el día de hoy. Tenemos el soufflé y el chifón de la clase de hoy. Esta ha sido la sesión de hoy. Espero que pongan en práctica lo aprendido. Nos vemos.